para acercarnos más a nuestro Dios. El Señor les guarde. Vamos a permitir entonces el estudio del libro de hoy o del capítulo de hoy, del Salmo 85. No sé si ustedes de pronto en algún momento de su vida, mis hermanos y hermanas que se encuentran allí, alguna vez han sentido que aman a Dios, pero ya no lo buscan con la misma pasión que antes. Inicialmente cuando aceptamos a Jesús, hay algo que nos mueve, hay algo que nos motiva, sentimos pasión, sentimos gusto de disfrutar las cosas de Dios. Sin embargo, creemos o consideramos que las cosas ya han venido cambiando. Ya asistimos a la iglesia, seguimos nosotros guardando el sábado, seguimos creyendo las mismas doctrinas que hemos considerado, las 28 creencias, pero en algún momento en el camino, el entusiasmo comienza a disminuir. Ya no se ora como antes, ya no se disfruta leer la Biblia como antes, ya no se siente el mismo gozo al momento de hablar de Cristo, de Dios. Y esto puede hasta cierto punto generar esa frustración porque por fuera parecería que todo estuviese bien, mientras que realmente por dentro sentimos que algo nos falta. El pueblo de Dios también vivió algo así similar. Consideraron que regresar a su tierra habían llegado a experimentar o pensaban que volver a su tierra experimentarían la misma pasión, el mismo deseo de servir a Dios, de servir a su Señor. Hay momentos, mis hermanos, en la vida en que necesitamos que Dios sea el que cambie el lugar donde estamos. Perdón, no necesitamos que Dios cambie el lugar donde nosotros nos encontramos. Necesitamos que realmente Dios haga ese cambio en nosotros, cambiar el corazón. El contexto del Salmo 85 nos habla acerca de la situación del pueblo de Dios después del exilio babilónico. El libro no nos habla de la fecha específica en la que se escribió. Sin embargo, muchos comentaristas mencionan que esto fue precisamente después del exilio babilónico. Entonces, el pueblo de Dios había sido llamado por Dios para hacer luz a las naciones, habían hecho un pacto con Dios. Sin embargo, el pacto había sido roto, los profetas habían sido rechazados, el pueblo se había empecinado a cometer pecados a Dios y eso los llevó a ser llevados, valga la redundancia, ser llevados a Babilonia. Y allí ya no tenían templo, ya las murallas en donde ellos se protegían ya no estaban. Durante muchos años, mis hermanos y hermanas, durante muchos años estuvieron fuera de casa. Y después de tantos años, volvieron nuevamente a su tierra. Pero tenían tanta emoción, tanto entusiasmo, tanto deseo de volver a casa, que cuando llegaron tenían una perspectiva enorme y grande de poder estar en casa, poder estar nuevamente en su lugar, allí disfrutando de la compañía de sus familiares, de sus amigos, de su tierra. Pero finalmente, el estar en tierra sintieron la necesidad de buscar realmente a Dios. Allí es donde se relata, se describe el libro o este Salmo 85. Quiero mencionar para empezar a abordar desde el versículo 1, y es que el Salmo nos menciona en el encabezado que este Salmo fue hecho por los hijos de Coré. Y ustedes conocen la historia de Coré. La Biblia nos menciona en Números que este hombre, Coré, fue uno de los que se rebelaron contra el liderazgo de Moisés junto a Datán y Abirán. Ellos pertenecían a la misma familia sacerdotal. Sin embargo, deseaban ocupar el liderazgo o el puesto que tenía Moisés. Ustedes conocen la historia. Finalmente, Coré fue eliminado, fue muerto. Y bueno, la Biblia en Números 26:11
describe que los hijos de Coré no murieron. Y entonces allí empieza entonces a relatarse la historia del Salmo 85. Vamos a leer el primer versículo. Dice lo siguiente: fuiste propicio a tu tierra, Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Versículo 2 dice: perdonaste la maldad de tu pueblo, todos los pueblos de ellos cubriste. Y el versículo te dice: reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. ¿Cómo se siente uno leer estos versículos? Dice el versículo acá que perdonaste, reprimiste tu enojo, fuiste propicio, volviste la cautividad. Percibimos en estos versículos un deseo, un recordar de lo que Dios había hecho a su pueblo. Quiero de manera así general hablar de la transición o del cambio que ocurre en este salmo. En el salvo se hace como una especie de un pequeño viaje. Primero se empieza a recordar de lo que el Señor ha hecho, de lo que el Señor ha realizado en la vida de ellos. Recuerdan sus momentos de victoria, recuerdan sus momentos en la que el Señor ha obrado en misericordia hacia su pueblo. Después de eso pasa a mostrar la necesidad del presente, las circunstancias de cómo se encuentran en el momento. Y finalmente apuntan o terminan contemplando la esperanza futura, el deseo y el sueño de poder cambiar. Entonces, allí percibimos entonces el cambio, la transición de lo que el pueblo de Dios ha tenido, recordando las cosas que el Señor ha hecho en el pasado, mostrando las necesidades del presente, las situaciones del momento y apuntan hacia el futuro. La hermana Juan menciona algo, una cita que me llama mucho la atención en relación a esto que acabo de mencionar. Dice ella que nosotros no podemos olvidar la manera, dice que no debemos temer, perdón, al futuro, a menos que nosotros olvidemos la manera como el Señor nos ha conducido en nuestra historia pasada. El hecho de olvidar las cosas que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado nos llega a tener zozobras, a tener temores, a tener angustias de lo que estamos viviendo y que nos lleva a tener una ansiedad o una zozobra también en nuestro futuro. Entonces, nosotros no debemos olvidar, mis hermanos y hermanas, cómo el Señor nos ha conducido en nuestra historia pasada. Dios desea, mis hermanos y hermanas, hacernos recordar todo lo que el Señor ha hecho con nosotros en nuestra vida pasada, de tal manera que nos lleve a contemplar el futuro, pensando en un futuro de esperanza, en un futuro que nos lleva a tener tranquilidad de lo que el Señor puede hacer en nuestro futuro. Por eso, mis hermanos, en el versículo 1 dice lo siguiente: fuiste propicio a tu tierra, Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Versículo dice: perdonaste la maldad de tu pueblo, todos todos los pecados de ellos cubriste. Vemos aquí Dios mostrando misericordia, intercediendo por su pueblo, obrando a favor de su pueblo. Y el versículo 3 dice: reprimiste todo tu enojo. Dice: Señor, nosotros hicimos lo malo, nosotros nos desviamos del camino, pero Señor, tú has tenido misericordia, has cubierto en nosotros el pecado. Dice por allí un proverbio, dice que nosotros debemos confesar nuestros pecados y el Señor allí cubrirá nuestro pecado, perdonará nuestras iniquidades. El versículo 24 menciona una súplica, una solicitud de restauración. Dice: restauranos, Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira contra nosotros. Y surge una pregunta: ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Versículo 6: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Permítame, por favor, mis hermanos,
un minutico así rapidito que se me está descargando el computador, qué pena. Ahora sí, mis hermanos, allí me disculpan el inconveniente. Entonces, vemos en el Salmo 85 un deseo de poder cambiar, un deseo de poder realizar las cosas de otra manera. El pueblo se encuentra regresando, ha regresado a su tierra, a su pueblo, pero lo que encuentra es ruinas, escombros. Ya no se encuentra el templo, que era el emblema y el icono que le recordaba que Dios tenía todo bajo control. Vemos a un pueblo angustia, pensando en cómo se va a cambiar la situación. En la primera parte de la estructura de este salmo, del versículo 1 al 3, nos menciona el salmista el perdón y la misericordia que Dios mostró anteriormente. El énfasis de estos versículos, mis hermanos, se enfoca es en el pasado, en cómo Dios ha obrado, cómo el Señor ha perdonado, cómo el Señor ha tenido misericordia de ellos. De los versículos 4 al 7 que acabamos de leer, aunque pues, me faltó leer el versículo 7, muéstranos, Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Aunque Dios ya actuó, todavía queda una obra por hacer. La restauración, mis hermanos, debe continuar. No es solamente quedarnos en el pasado, sino desear que Dios siga obrando en nuestra vida. En los versículos 8 y 9 nos dice lo siguiente: escucharé. Aquí ya entonces ya se cambia, hace la transición, no en lo que queda en el pasado, sino qué estoy dispuesto a hacer en el momento. Y el salmista dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Qué tremendo versículo. Me parece interesante cómo Dios, perdón, los hijos, el pueblo, aquí los salmistas o el salmista dice, yo voy a estar atento a lo que el Señor me va a decir. Y yo quiero, mis hermanos, en estos momentos preguntarle, en los momentos en donde las cosas no han marchado bien, donde usted desea un anhelo de que las cosas cambien, de que las cosas mejoren, de ya no seguir pensando en cómo me fue, qué ha ocurrido, recordar realmente cómo Dios ha obrado en el pasado y mirar hacia el futuro, cómo Dios estará guiándonos hacia el futuro. La pregunta que yo les hago en este momento es, ¿estamos nosotros escuchando la voz de Dios? ¿Qué concepto tenemos? ¿Qué percepción tenemos de la relación que tenemos con Dios? Aquí el salmista dice, yo voy a escuchar. Ya no voy a suponer, ya no voy a inventar, ya no voy a reflexionar sobre mi pasado, sobre lo malo que yo he hecho. No, no, yo voy a escuchar lo que el Señor tiene para mí. Y el versículo aquí dice que el Señor, lo que Él va a traerme a mí, recordando las cosas del pasado, ¿cierto? En las cosas como Dios ha obrado en nuestra vida. Dice, yo voy a escuchar, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Y el salmista tiene algo curioso y es que el salmista dice, yo voy a escuchar a Dios y lo que yo voy a escuchar de Dios son cosas buenas. Yo voy a escuchar cosas buenas de mi Dios. Y dice, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Dios está deseoso, mis hermanos y hermanas, de hablarle a su pueblo, pero a veces, mis hermanos, nosotros nos distraemos de las cosas de este mundo, nos distraemos a veces del problema, de la situación que estamos allí enfrentando,
nuestra cabeza, nuestros ojos, nuestros oídos, todos nuestros sentidos están enfocados en el problema, en que es imposible, a que es difícil. Pero el salmista dice, el Señor hablará paz a sus santos, a su pueblo y a sus santos. Dice, para que no se vuelvan a la locura, a la desesperación, mis hermanos. La desesperación ocurre o llega cuando nosotros nos enfocamos en el problema y no permitimos que el Señor hable a su pueblo, nos hable a nosotros y nos pueda llevar a tener paz, a tener esa tranquilidad en nuestra vida. Quiero conectar este pasaje con uno de los pasajes que más me gusta. Lo encontramos en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4. Ese es un versículo que me gusta muchísimo y que nos recuerda lo que acabamos de leer del versículo 8, de escuchar lo que el Señor tiene para nosotros y también saber de que el Señor trae paz a nuestra vida. Dice, dice Filipenses capítulo 4 versículo 6. Versículo 4 capítulo 4 versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El versículo 6 dice, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Dice, por nada estemos angustiados, por nada estemos preocupados, sino que esas cosas que nos están llevando a la preocupación deben ser puestas en las manos de Dios. Dice que sean conocidas, o sea, Dios debe saber por nuestra boca, por nuestro deseo de que el Señor debe conocer esas cosas que nos están llevando a la preocupación, a la angustia. Y el salmista, mis hermanos y hermanas, está pensando en la situación que están viviendo. Yo, dicen ellos, encuentro la tierra desolada, encuentro la gente con el deseo que las cosas cambien, con el deseo que las cosas puedan volver como era en el pasado, en el que se regocijaban estar en casa, en que se regocijaban estar en el templo, ir al templo, sentir deseo y gozo de poder ir a la iglesia el sábado, al templo el sábado y regocijarme delante de la presencia del Señor. Ya me encuentro con la necesidad de que las cosas cambien. Y entonces el versículo Filipenses dice, esas cosas que me preocupan, esas cosas que me inquietan, que me llevan a la desesperación, que me llevan, como dice el salmista, que no ocurra como nosotros, que nos lleva a la locura, a volvernos locos por la situación que estamos viviendo. No, no, no. Debemos presentar esas cosas a Dios. Y entonces el versículo 7 conecta con con la paz. El Señor, yo escucharé a Dios. Dice aquí eh, el versículo 7 8 del Salmo. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. ¿Por qué qué? Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Y el versículo 7 de Filipenses capítulo 4 dice, y la paz de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Dios guardará a su pueblo, a sus santos, mis hermanos y hermanas, en completa paz. Si nosotros buscamos, mis hermanos y hermanas, a Dios, recordamos cómo Dios ha obrado en el pasado. Y yo les menciono, mis hermanos, en esta hora lo siguiente. Nosotros sabemos que Dios ha actuado en nuestra vida de manera poderosa en el pasado. Pero a veces nos olvidamos de cómo Dios ha obrado en el pasado. Y es necesario que nosotros recordemos cómo Dios ha obrado en el pasado. Por eso en la cita de la hermana Juan dice, nosotros no debemos temer al futuro, a menos
que nosotros olvidemos cómo el Señor nos ha conducido en nuestra historia pasada. Familia, necesitamos recordar cómo Dios ha obrado, cómo Dios ha hecho milagros en nuestra vida, cómo el Señor nos ha perdonado, cómo el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Aunque Dios ya actuó, mis hermanos y hermanas, Dios todavía puede obrar en nuestra vida hoy. Por eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice el versículo, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, nosotros no debemos llevarnos o llegar a la desesperación, a la locura, sino recordar que Dios obra en nuestra vida. El versículo 9 continúa diciendo lo siguiente o confirmando esto. Dice, vuelvo y leo el versículo 8, dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Dice el versículo, sigue diciendo el versículo, para que no se vuelva a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Qué tremendo, ¿no? La salvación está cerca, no hay que desesperarnos, la salvación está cerca. Y eso me lleva a pensar, mis hermanos y hermanas, en que la redención nuestra, por muy difícil que estemos viviendo, por muy complicada la situación que estemos afrontando, nuestra redención está cerca y necesitamos llevar nuestros pensamientos a ese acontecimiento que va a ocurrir en nuestra vida. Dios desea obrar en nuestro presente y llevarnos a pensar en que tenemos un futuro con esperanza, un futuro glorioso. Dice entonces el versículo 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Esta cita es muy bien conocida en relación a lo que ocurrió en la cruz. Dice que en la cruz la misericordia, dice aquí el versículo, la misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia de Dios es que, la misericordia de Dios es que nosotros hemos sido culpables. Nosotros hemos cometido pecado, nos hemos apartado de Dios. Nosotros nos hemos desviado del camino. Pero el Señor ha tenido misericordia. Nosotros merecemos o merecimos la muerte. No merecemos vida, porque todo aquel que comete pecado, mis hermanos y hermanos, infringe la ley. Y el infringir la ley, nuestra condición es la muerte. Nuestro destino es la muerte. Pero el Señor ha tenido de nosotros misericordia. La muerte de Jesús, mis hermanos y hermanas, la muerte de Jesús es una evidencia de la justicia, de que alguien debía pagar, que alguien debía eh, eh, obrar o efectuarse el castigo, alguien debía pagar la deuda, alguien debía llevar mi pecado, ya sea yo o usted, todos debíamos recibir la justicia de Dios. Sin embargo, en la misma cruz se evidencia el amor de Dios por sus criaturas. Se evidencia el amor de Dios por su creación. Y allí podemos ver entonces, mis hermanos y hermanas, que en la cruz se muestra el amor de Dios para con sus hijos. Y es por eso que el libro de Romanos, el capítulo 5 nos describe esto que acabo de mencionar. Romanos capítulo 5 esto se lo he pedido a mis estudiantes de noveno, que se lo aprendan. Hay tres versículos, mis hermanos, aquí en el libro de Romanos, que nos describen nuestra condición, que escribe nuestra actitud, nuestra situación con Dios. Romanos capítulo 5 el versículo 6 dice lo siguiente. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Yo merecía morir porque soy un impío, fui un impío. Y Cristo murió por mí, aún en mi condición de impío, Cristo murió por mí. Dice el versículo 6,
Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Yo era un hombre débil. Versículo 8 dice lo mismo, pero con otra palabra particular. Versículo 8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el versículo 11 dice, el versículo 10 perdón, dice lo siguiente, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué sería de la muerte de mis hermanos y hermanas de Jesús? ¿Qué sería del acto de Jesús si no se hubiese efectuado en nuestra vida? Jesús, la Biblia nos menciona que cuando éramos débiles, que cuando éramos pecadores, que cuando nosotros éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. El versículo 10 del Salmo 85 menciona que la misericordia de Jehová es desde siempre. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Solo podemos dar gracias, mis hermanos y hermanas, por lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué debemos sentir ante este suceso? Ante el hecho de que Cristo murió por mí, tuvo una vida perfecta, fue muerto en la cruz y que pagó mi pecado, pagó por mi pecado. Versículo 10 11 dice, la verdad brotará de la tierra, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Es decir, ahorita vemos las cosas desiertas. Ahorita vemos que no vemos una tierra, vemos escombros, vemos allí destrucción, maldad. Pero nosotros sabemos de que las cosas van a cambiar, porque el Señor escucha nuestras oraciones, mis hermanos, escucha nuestras plegarias y el Señor vendrá a nuestra vida para darnos la paz. Después de orar, mis hermanos, después de nosotros, el salmista, aquí como menciona, después de orar, decide guardar silencio para escuchar la voz del Señor. Y cuando escucha la voz del Señor, vemos en la Biblia que se centra en tener esperanza en lo que Dios ha prometido dar a su tierra. Entonces, mis hermanos, el futuro que el salmista presenta ante el pueblo es un futuro glorioso, un futuro que se espera paz, que ya van a haber cultivos, ya va a haber dónde cosechar, dónde poder cultivar, cómo recoger los frutos de la tierra. En el momento no ven quizás árboles, no ven nada agradable, pero lo que sí tiene presente el salmista es, en el momento no vemos eso, pero sabemos que el Señor cumplirá su propósito en nosotros y volveremos a disfrutar de ese futuro glorioso que Él tiene para nosotros. Entonces, estas virtudes, este deseo de parte de Dios para su pueblo, de que las cosas van a cambiar, debe permanecer en nosotros. Jehová dice el versículo 2 y 13, con estos dos términos, o termina el salmo, Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Dios, que perdonó a mis hermanos y restauró a su pueblo en el pasado, es el único que puede traer el verdadero reavivamiento en el presente y una restauración completa en el futuro. En el pasado, recordamos lo que hemos leído en el pasado, tú perdonaste, Señor, tú quitaste tu ira, versículo 1 al 3. En el presente le piden al Señor, Señor, restáuranos, no volverás a darnos vida. O sea, nosotros estamos deseando, Señor, volver a lo que tú deseas para nosotros. Y el futuro es un futuro de misericordia, un futuro donde la verdad se manifiesta. La justicia, finaliza entonces el salmo, la justicia irá delante de él. Es decir, el salmo viaja, mis hermanos y hermanas, desde el recuerdo de la gracia
pasa por la necesidad del presente y termina contemplando la esperanza futura. No debemos temer, mis hermanos y hermanas, al futuro, a menos que olvidemos la manera como el Señor nos ha conducido en nuestra historia pasada. Dios sea, mis hermanos y hermanas, fortaleciendo su vida en medio de pronto de la zozobra, de los escombros que usted pueda ver, a pesar de pronto del exterminio y de la soledad que se manifieste en el momento. Dice el versículo 8: escucharé. Escucharé a Jehová, el Señor hablará y cuando Él venga a hablarme a mí, el Señor me dirá que el futuro es glorioso si nosotros volvemos a las manos del Señor. Dios sea con nosotros, mis hermanos, sustentándonos, ayudándonos y permitiendo que nuestra confianza venga del Rey de Reyes y Señor de nuestro Señor. Pedimos en esta hora oración para terminar con este espacio. Padre Bueno, nuestro que estás en los cielos, en esta mañana queremos darte gracias por el mensaje que has traído para nosotros. Quizás en nuestro pasado no fue un pasado glorioso. En nuestro pasado, Señor, hubo tristeza, dolor. Y en el presente lo que vemos también, Señor, es eso. Vemos soledad, vemos preocupación, vemos, Señor, angustia. Solamente, Señor, vemos destrucción, vemos, Señor, ruinas. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos y nosotros prestos a escucharte, como hemos leído, Señor, en tu palabra, en el Salmo 85, versículo 8. Nosotros vamos a escuchar y sabemos, Señor, que tú tienes palabras agradables, palabras, Señor, de vida eterna. Tú presentas delante de nosotros un futuro glorioso. Un futuro, Señor, en donde las cosas van a marchar bien, en las que ya no habrá tristeza, como dice tu palabra, ya no habrá llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Veremos, Señor, o estaremos, Señor, disfrutando de la eternidad contigo, disfrutando, Señor, de las cosas gloriosas y hermosas que tienes para nosotros. Cosas que ojo no vio ni oído, yo son las que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener fe y confianza en eso. Fe y confianza, Señor, en lo que tú has dicho o nos has hablado, Señor, en esta mañana. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades y podamos nosotros tener la plena confianza que tú estarás o irás delante de nosotros. Como leímos en tu palabra, la justicia irá delante de él. Tú estarás, Señor, con nosotros y viviremos para siempre contigo. Gracias por escucharnos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. por favor, ministro, no se nos vaya a retirar porque hay otra oración después de la lectura de peticiones y conclusión. Hermanita de Yanira es tan amable y nos puede leer las peticiones de oración. Gracias, mi hermanita preciosa. Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, miremos por acá en Zoom qué peticiones tenemos. Encuentro aquí a nuestra hermanita Lucía Tancara, quien pide oración por la salvación de toda su familia, especialmente por sus hermanos, Rubén y David, los varones, y por todas las mamás que, que tengan hijos lejos, tengan sus hijos lejos, dice ella. Mm, Nuestra hermana Grey González pide oración por salud integral, sobre todo en la vida espiritual de Catalina, Angelita, Andreita, Diego, Eduardo, Alejandro, Juan, Isabela, Gabriela, Manuel, Santiago, Julián, Michael, Diana. Diana N y Diana C, dice la hermana Mónica, Alejandro R y sus familias. Bueno, la petición de nuestra hermana Grace, Dios la conoce, conoce las personas, conoce su situación. Dios eh,
conoce el sentir de la hermana Grace. Nuestra hermanita Mérida pide oración por su hijo Miguel Fernando, para que el Señor dirija y guíe su proceso de matrícula en la universidad, le dé sabiduría para elegir las materias que debe llevar, que Dios lo acompañe durante todo el ciclo, le conceda entendimiento, disciplina, fortaleza y paz para afrontar cada curso. Nuestra hermanita Mérida. Grace pide por su salud integral. La hermana